trabajo. Como todos conocen a Franklin Hill, coautor del artículo. Franklin Hill es antropólogo, egresado de la Universidad Nacional, con maestría y doctorado también en la Universidad Nacional. Es docente de la Escuela de Estudios de Género y como temas de trabajo podíamos identificar saberes sobre género y sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, militancias sexuales y raciales, historia de la ciudad y sexualidad, parentesco, relaciones raciales y racismo, género y deporte. Dentro de sus últimas publicaciones tenemos un libro que se va a lanzar durante la próxima Feria del Libro, que se llama Estamos aquí, cartografía de sexualidades disidentes en Bogotá. También recientemente participó en un libro que se llama Políticas Antigénero en América Latina, Colombia, agentes conservadores contra los derechos sexuales y reproductivos. Y es el autor de un artículo que se llama Lecturas entrecruzadas del poder, feminismos negros, diáspora epistemológica y experiencias políticas y académicas de Colombia. Y ahora quiero presentar a las personas que hicieron el guión de ese audiovisual y que son también las personas que están liderando el proyecto del Laboratorio de Antropología Abierta. Presento en primer lugar a Giselle Figueroa, de la OSA. Es antropóloga de la Universidad de los Andes y candidata a doctora de Antropología de la London School of Economics. Es fundadora y directora del Laboratorio de Antropología Abierta. Sus temas de interés son la antropología económica, de los recursos naturales y la divulgación del conocimiento antropológico a través de formatos audiovisuales. La última publicación, el Laboratorio de Antropología Abierta, democratizando la antropología a través de traducciones audiovisuales y libros para niñas y niños. Un libro que está editado por Diego Garzón Forero, Valentina Jaramillo y Santiago Aparicio, publicado por la Universidad de Rosario, que se llama Negociando los chistes internos de la academia. Daniela Suárez Valenzuela es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en estadística de la misma universidad. Está interesada en el trabajo interdisciplinar y la divulgación de las ciencias sociales a través de distintos formatos. Sus intereses de investigación son los conflictos socioambientales, la antropología económica y la economía política. Desde el año 2019 hace parte del Laboratorio de Antropología como asistente de investigación y como coordinadora de proyectos. Actualmente hace parte del proyecto De lo privado a lo público, estudio multidimensional de las violencias sexuales y de género en la Universidad Nacional de Colombia. Pues yo les voy a dar la palabra para que nos cuenten un poco más del proyecto, también de lo que fue la experiencia, y después va a ser también interesante que ustedes opinen pues, sobre el contenido también, sobre lo que suscita este audio. Muchas gracias, Mara, por todo su apoyo y colaboración con este proyecto. Y bueno, ustedes también por interesarse en este lanzamiento. Que llevamos casi 2 años pues, por pandemia y por otros temas trabajando en este audiovisual, entonces estamos muy contentos de poder por fin hoy salga a la luz de todos los grandes. Yo les quería presentar un poquito sobre el laboratorio de antropología abierta. No sé si cada presentación. Listo, no lo conozco. Te habilito, listo. ¿Sí está la presentación? Sí, ya te la están proyectando. Bueno, les voy contando. Entonces, el Laboratorio de Antropología Abierta nació en el 2018 como una idea pues, que tuve yo, porque durante toda la carrera, pues, yo soy antropóloga, estuve muy inconforme con toda la forma que el conocimiento antropológico se divulgaba al mundo y al público en general. Que todo el mundo me preguntara qué estudio, qué sé qué es, que mis papás me apoyaron, no sabían tampoco qué es lo que yo hacía. Entonces, un poco la idea del laboratorio fue, bueno, vamos a tratar de, como el capítulo del libro que escribí hace poco, democratizar, popularizar el conocimiento antropológico, como a través de formatos
distintos, ¿no? Distintos al texto escrito y al artículo académico y a los libros, sí, a los libros académicos. Bueno, entonces, un poco el laboratorio nació con unos practicantes de varias universidades del país, de la Universidad Magdalena, la de Caldas, la Nacional, la Javeriana. Sí, no sé. Entonces, bueno, nació con practicantes, ahí todos conocimos a Daniela, y de ahí empezamos a trabajar en varios proyectos. Entonces, si quieres, ya lo dije un poco. Sí. Bueno, un proyecto, el proyecto en el que más hemos estado trabajando los últimos 2 años ha sido el proyecto Antropología Quiseña, que se trata de hacer antropología para niños y niñas. Entonces, nuestra metodología consiste básicamente en seleccionar un corpus de artículos académicos y a través de los conceptos y las ideas clave de esos artículos crear actividades al aire libre, juegos dentro de los libros y diferentes dinámicas para que los niños y niñas se acerquen a la antropología. Ya terminamos de producir los 4 volúmenes que hacen parte de la primera fase del proyecto, que son migración, ecologías, raza de diversidades y globalización. Estos libros fueron financiados por la Fundación Wenner Gren, que es una fundación encargada, o bueno, que tiene como objetivo ampliar el alcance de la antropología a través del mundo. Y además de eso hemos estado haciendo talleres en distintos marcos, como la Feria del Libro, donde trabajamos en unos talleres sobre la independencia dirigidos también a niños y niñas, y en pequeñas cápsulas audiovisuales con un proyecto que surgió en medio de la pandemia para hacer educación a distancia más dirigida como a padres que estaban con sus niños y niñas en casa, que se llama Aquí estamos para ti, y hicimos algunas pequeñas cápsulas, videos de actividades también basadas en artículos y temas antropológicos dirigidos al público infantil. Y toda esta dinámica nos permitió vincularnos a una red que se llama La Educación que nos une, que es creación de una alianza empresarial y pretende vincular diferentes sectores interesados en la investigación para la educación para cerrar las brechas territoriales en educación. Bueno, entonces esto es un poco, bueno, pueden entrar a nuestra página web y mirar un poco más de estos proyectos, pero aquí pues está como el resumen de lo que nos vamos a enfocar hoy, que son las producciones multimedia, pues más específicamente las traducciones audiovisuales, que es el video que acaban de ver. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, es importante decir que este video es como un primer experimento que hicimos de traducción audiovisual con video animado. Pero antes llevábamos, pues desde la fundación del laboratorio, hemos trabajado con otro tipo de traducciones audiovisuales que los llaman, pues son más como el estilo cómic y de ilustraciones. Entonces, ahí hemos trabajado varios artículos académicos, uno sobre La Guajira, con víctimas indígenas en Guayú, otro sobre visiones como de género sobre el capitalismo, y otro sobre dinámicas en una ciénaga que se llama La Rinconada. También tenemos etnografías multimodales, que es básicamente, tratamos también como de traducir investigaciones, bueno, ahí hemos trabajado con un grupo de investigación del Rosario, traducir las investigaciones que están haciendo casi que en tiempo real, y ellos están, digamos, documentando sus investigaciones a través de videos, fotografías, diarios de campo, como lo hacemos pues, normalmente los antropólogos, pero recopilamos todo ese material y lo ponemos en un diseño
como de página web. Aspiramos que pueda ser un poco más interactivo, en donde se pueda un poco explorar el proyecto de investigación de una forma distinta. Tenemos el podcast, que es un poco para divulgar lo que están haciendo los antropólogos y las antropólogas en el mundo laboral. Y traducciones entre idiomas, que son básicamente, sí, traducciones ya entre inglés y español, francés, italiano, como de artículos académicos que sabemos que serían, pues, sería interesante que se conocieran en otros idiomas. Producción audiovisual son ya como largos, pues largos y cortos, pero nos hemos enfocado en largos, en un documental, pues, bueno, no largo, pero sí 20, 25 minutos, 30 minutos, sobre proyectos específicos, y las exposiciones, pues que, digamos, es una dimensión que todavía no hemos podido arrancar y explorar bien, pero yo me imagino algo como exposiciones, como tipo museo. Entonces, poder divulgar una investigación, poder mostrar la materialidad de esa investigación en unas salas de exposición. Estos son ejemplos de las traducciones audiovisuales, las primeras, que son de tipo cómic. Pueden ingresar pues, al laboratorio y verlas de tamaño más grande. También, por ejemplo, este formato es muy interesante porque se deja traducir muy fácil entre idiomas. Entonces, por ejemplo, en el primero, que es el Phoenix Manifesto, ya está pues, con alianzas con personas que nos han querido colaborar, está en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en español. Bueno, y bueno, sí, ya para hablar un poco del video como tal, de la construcción del video y los retos pues, que esto nos implicó. ¿Sí? Ok, entonces, pues nada, el proceso con este video es, teníamos estos increíbles practicantes en el 2019, creo. Y entonces cada uno tenía que escoger un artículo que le llamara la atención, y nos inventamos una metodología de traducción audiovisual, un poco a manera experimental y colaborativa entre todos, que terminó siendo como un proceso en el que los estudiantes, los practicantes tenían que leer los artículos académicos y de ahí traducirlo como, yo lo llamo traducción porque es como no solo resumirlo, sino cambiar un poco el lenguaje complejo y encriptado en el que escriben las académicas y los académicos. Entonces, implica un proceso conceptual bastante complejo, y poder, entonces, son dos grandes retos, ¿no? Entonces, como acortarlo en diapositivas muy concretas, de muy poco texto, y al mismo tiempo cambiar el lenguaje y usar como términos y conceptos un poco más sencillos, pero con la importancia de no perder con la rigurosidad académica del mensaje que se está enviando, no simplificar el mensaje tampoco. Entonces, sí, empezamos, pues Daniela escogió este artículo y empezamos a trabajar desde ahí, desde el año 2019. Y no sé qué más mencionó el proceso. No, pues inicialmente iba a ser una infografía como un cómic sobre el artículo, pero por diferentes circunstancias decidimos como aventurarnos a hacer un nuevo formato. Entonces, cambiar de formato implicaba pensar como en otra clave, porque aun cuando era solamente pues resumir y hacer el proceso de traducción inicial, luego de repente no funcionaba, porque entonces se sentía un poco plano, porque había que pensar en cómo dinamizar el video, y fue cuando empezamos a pensar en conceptos clave que pudieran ser recurrentes, y aparecieron, yo no sé si esa diapositiva está más adelante. Bueno, primero miramos un poco como de referentes, que el más clásico es este de la manito, que dibuja las historias, y empezamos a pensar conceptualmente pues cómo queríamos que se viera el video. Este fue uno de los referentes más importantes, que es de un proyecto que se llama Ahora me acuerdo, chileno, ¿cierto? No creo que sea necesario que lo reproduzcas.
Y cuando empezamos a pensar como en conceptos clave fue que aparecieron estos signos que son como los que son más recurrentes dentro del video, que son bueno, la raza, el género, la generación, y luego 3 signos que nos ayudaban a representar el ascenso social, que era lo que estaba como en la columna vertebral del artículo. Y a partir de eso creamos una historia. El artículo habla sobre la movilidad social de 30 personas negras que viven en Bogotá, y nosotras decidimos representarlo en un hombre y una mujer, en los que resumimos la historia que se cuenta de estos 15 hombres y estas 15 mujeres y su proceso de movilidad social. Por supuesto, eso implicaba barrer muchas de las particularidades que había en las historias familiares de las 30 personas de las que trata el artículo, en pro pues de resumirlo lo suficiente como para comunicar lo que estaba en el corazón de en qué consiste la movilidad social de personas negras en Bogotá. Cuando ya tomamos las decisiones sobre los conceptos clave y cómo íbamos a narrar, hicimos la construcción del guión y comenzamos a intentar pensarlo un poco audiovisualmente, pero como es la primera vez que experimentamos con este formato, siempre pensamos mucho como del papel al video y nunca de la imagen, como de la narrativa de la imagen, y como, sí, de la imagen como una narrativa por sí misma, sino siempre del guión que habíamos escrito a cómo representarlo en el video y cómo dinamizarlo. Esos son como un poco las expectativas y los retos que quedan para próximas oportunidades en que empleemos este tipo de medios de divulgación. Bueno, una vez tuvimos el guión, como una primera versión del guión lista y unas primeras ilustraciones, contactamos a Mara y a Franklin y les mostramos lo que llevábamos avanzado y empezamos a conversar con ellos sobre qué cambios eran necesarios, sobre de pronto qué interpretaciones estaban o no bien plasmadas y qué hacía falta, que a lo mejor nosotras habíamos pasado por encima, pero para ellos era importante. Eso fue muy interesante también porque nos hicieron saber que es una investigación que no acabó en ese momento y eso nos permitió agregar algunos pequeños guiños a cómo ha evolucionado la investigación en el tiempo, que, bueno, es también como siento, ¿no?, uno de los objetivos del laboratorio, como poder divulgar investigaciones que son actuales y que aunque están circunscritas a la publicación de un artículo, a un momento específico de investigación de un autor, siguen siendo vigentes en un periodo de tiempo más prolongado. Sí. ¿Hay otra diapositiva? Pues como uno de los grandes retos que supuso esta animación en particular fue la representación de quienes iban a ser los personajes principales de esa historia, pues en particular porque era un video sobre raza y la raza no es algo que sea fácil de representar siempre audiovisualmente. Entonces hubo varios intentos como de cómo hacerlo y de cómo poner estos personajes en el escenario. Finalmente se resolvió con archivo documental que tenían Mara y Franklin y que pudimos utilizar como para calcar a estos personajes y ponerlos en el video. Y ya, creo que eso es un poco lo que hay detrás de los 10 minutos. Quiero venir y encontrarnos en el lado como presidente. Pero vamos a conversar. Yo creo que para nosotros fue muy interesante este proceso, entre otras cosas, porque también respondía a un deseo compartido, y es un poco eso, la democratización del conocimiento. Creo que de las satisfacciones que tenemos cuando escribimos un artículo, terminamos una tesis, escribimos un libro, es realmente eso con las audiencias, como el camino que siguen esos artefactos.
Entonces, pues eso fue una feliz coincidencia entre inquietudes nuestras y también inquietudes de ustedes, y además también reflexiones nuevas, el poder de las imágenes, que ustedes decían, y un poco lo que narran las imágenes en sí mismas. Y además, para conectar con lo que hablábamos esta mañana, para quienes no estuvieron, es impresionante cómo todos tenemos una biblioteca inconsciente llena de estereotipos, y cuando representamos a las mujeres, a los hombres, a la gente negra, a la gente indígena, bueno, es decir, a toda la diversidad humana, siempre la pensamos desde esa biblioteca inconsciente. Y las imágenes lo que hacen es traducir eso. Entonces también creo que fue muy interesante esa conversación. También algunas satisfacciones nuestras también, es decir, cómo se representa los negros en Colombia. Y eso justamente en el escoger el tema del ascenso social de una pequeña capa de la población es realmente dislocar el significante que está asociado, el significado que está asociado al significante negro, que es la pobreza, que es la falta de educación, que es un poco lo que podría ser la barbarie y, bueno, todas las cosas, la intersexualidad. Y entonces, pues un poco lo que a mí me llamó la atención cuando le mostré a una persona que no tiene, digamos, ningún contacto con el mundo académico, el video, lo primero que me dijo, pero no están como muy elegantes. Y eso me llamó la atención, me pareció bastante diciente porque para ella era un poco como disonante ver estas personas vestidas de esa forma. Y algo que es interesante es que, como lo comentaron Giselle y Daniela, pues el archivo, digamos, de imágenes fue muy importante para inspirar justamente esas representaciones. Y ahí también nos damos cuenta como de la distancia que hay entre lo que imaginamos, tal como luce la gente de verdad. Entonces, cosas que van saliendo. Es decir, cómo representamos la ciudad, cómo representamos Bogotá, cómo representamos, bueno, todo. Realmente también vemos que es un ejercicio de traducción cultural. Es decir, cuando hablo de traducción me parece muy interesante porque es exactamente eso. No solamente pasar del lenguaje académico a un lenguaje visual, sino también es pasar las ideas de tal manera que realmente lo importante no se pierda a pesar de que está en otro lenguaje, y que tiene que ser el lenguaje en la cultura popular. Entonces, pues sí, son muchos retos los que hay. A mí me gustaría hablar de contenido, pero quiero hablar ahora del proceso. Y otra cosa que fue muy agradable, personalmente, fue un poco como encarnar los personajes. O sea, como realmente disfrutamos mucho las grabaciones y pues poder narrar la historia también con nuestras voces. Entonces, pues bueno, siempre esa es una linda experiencia. Yo siempre que la nombro, pues me emociono nuevamente por ella y ustedes me permitieron también prolongar esa emoción. Y como decíamos, es algo que es impresionante, pues porque en este momento, con todo lo que sucede, pues en las circunstancias actuales, también cobra otra resonancia. Entonces, lo que parecía fechado no está tan fechado. No, pues que después de que... No, yo creo que algo importante, me parece que este proyecto que están haciendo ustedes es muy importante, precisamente para abrir canales de comunicación. Creo que esa debe ser una preocupación siempre presente para investigadores e investigadores. O sea, ¿qué pasa con el conocimiento que produce? ¿Y a quién quiere que le llegue? O sea, y creo que cuando uno escribe, ¿quién quiere que uno lo lea? O sea, si la mamá de uno lo lee, le entiende. Y a veces, digamos, esta cosa típica que tiene lo académico, creo que es algo que también hay que pensar para las escrituras. O sea, que no es solamente estas mediaciones posibles, sino que yo creo que también tiene que ver con una pregunta sobre la escritura, sobre cómo escribimos, para quién escribimos,
con quién escribimos. Y yo creo que esa pregunta debe ser muy importante. La invitación que nos hicieron, pues, es muy bienvenida. Ya habíamos tenido una exploración no de este tipo, habíamos hecho una especie de audiovisual, documental, no sé cómo se llama, porque queríamos precisamente hablar con muchas personas sobre lo que estábamos investigando. Y nos dábamos cuenta que esa preocupación sobre la devolución, pues no es ir a llevar un artículo. Creo que, además, yo lo intenté, no sé si yo ya había intentado con una entrevistada, incluso porque nuestros entrevistados eran de niveles educativos altos. Les llevé, creo, un artículo, una cosa que hemos escrito, ya nunca lo leyó. Para nosotros y nosotras es muy importante lo que hacemos. Hay muchas personas que no les parece muy importante lo que hacemos, no lo entienden. Y creo que por eso establecer esos canales me parece muy importante. Habíamos hecho, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Gente Negra, y habla un poco del proceso también de la investigación. Pero siento que este ejercicio fue más allá, en el sentido de que nos exigió también, y bueno, además fueron muy pilas como de ayudarnos como a cuáles eran los elementos también de contexto que se necesitaban para entender el problema, que a veces es muy evidente para la persona que lo hace. Pues cada registro tiene sus cosas, y yo creo que el artículo en sí mismo pues tiene su valor de alguna manera. Pero siento que lo que dice el artículo creció mucho con esta producción de ustedes, porque yo siento que además mejoró en muchas cosas del contexto histórico, de cosas que exigía, digamos, el medio. Fue también, al menos en el caso mío, porque también esta investigación es de hacer ya rato, y volver sobre ciertas cosas también le permite a uno revisar cosas que uno pensaba antes y ahora no las piensa igual. Hay cosas sobre esta investigación que seguramente han cambiado. Mañana vamos a hablar sobre el libro de Mara, sobre clases medias, y claramente pues no es lo mismo de arte cuando se empezó este proceso, y es también chévere ver uno cómo cambia en el tiempo sobre lo que piensa sobre el problema. Pero también la actualidad, ¿no? Por lo que hablaban sobre la actualidad del problema. A mí digamos, el problema que pone en cuestión esta investigación y, digamos, este material audiovisual me parece muy importante para la discusión actual. Tiene que ver con la desigualdad y el orden de clases. Sí, o sea, la movilidad creo que es un tema fundamental de discutir, un tema también que tiene sus límites. O sea, si estamos hablando de una sociedad con clases, porque hablar de que haya más movilidad, pues significa que hay una sociedad de clases. Entonces ahí incluso yo ahorita escuchaba y yo decía, pero hay algo más allá que haya más gente que se pueda mover en las clases, y es que no haya clases. Hay más allá incluso, digamos, de la reflexión, pero siento que me impresiona también cómo se conecta sin pensarlo, como que están las discusiones actuales, incluso las de las elecciones presidenciales están poniendo sobre la mesa. Para no alargarme más, muchas gracias de verdad, Axela, Daniela, por invitarnos a hacer esto, que yo creo que en algún momento tuvo un grado de dificultad, pero creo que, bueno, al menos yo quedo muy contento con el proceso, y sobre todo que eso circule como en otros lados, y que se una como al objetivo de lo que están haciendo, que es un poco poner a circular el conocimiento en otros registros, que es algo muy importante. Gracias, yo quisiera decir que a mí sí me parece muy potente la manera como se puede sintetizar en pocas frases ideas que son novedosas y que justamente socavan esa idea de la movilidad social para lo individual. Es decir, poner en el centro de que lo colectivo es fundamental.
para hacer de la movilidad social. Hablo de movilidad. Si bien yo lo único que pensaba ahora es que la escalera, que hablaría del ascenso, a mí me gusta más la movilidad. Es como lo único, lo que hoy diría frente a eso. Y es que sí estamos asistiendo a un momento de mucha movilidad social y de movilidad política. Y es interesante porque estamos hablando, por ejemplo, del voto afro, es decir, cosas que están reflejando, cosas que se están moviendo en la sociedad y que están justamente desestabilizando ese ordenamiento socioracial, parecía como el colmo. Entonces, a mí en ese sentido me parece muy actual, a mí me encanta, me gustó verlo de nuevo hoy, la propuesta de la movilidad social como bien común y el lugar de las mujeres. En ese sentido, yo creo que a mí me gusta y me parece que también fue lo suficientemente abierto, lo suficientemente, ¿cómo decir?, en el momento que se escribió, lo suficientemente visionario para tener una vida más larga. Entonces, lo reconozco por el paso, por haber reflexionado mucho tiempo después sobre eso y seguirlo pensando y además seguirlo prolongando. La otra cosa que quería comentar como anécdota, yo en cambio tuve lectores terribles, incluso el libro, y recibí 2 mensajes ayer, alguien me hizo 2 correcciones. Y me pareció divertido porque, por ejemplo, cambié los nombres, o sea, anonimicé, me dice que le salió mi nombre. Yo le dije, no puede ser. Me dijo, sí, página tal, entonces, o sea, quiero decir, la gente sigue leyendo. Quiero decir, nuestros entrevistados, precisamente, sí, eso también fue todo un reto. Su hablaba de gente que es profesional, gente que probablemente para ellos también era una necesidad que se hablara sobre ese pequeño grupo de población que estaba completamente sin voz. Entonces, lo que está sucediendo ahora también es un momento que de todas maneras está permitiendo a un grupo que no tenía voz, que tenga una voz política. Es decir, es muy distinto hablar, así como sabemos que siempre era de la bancada de mujeres, era de la bancada feminista, de la misma manera, hace mucho rato existía representación política negra, pero no se hablaba en voto afro. Entonces, eso también me parece interesante como giro, pero como digo, yo recibí ayer dos correos y personas que un poco me regañaban, pero me hicieron 2 comentarios, uno sobre el artículo que saqué en la silla vacía, con algunas precisiones, eso me parecía divertido. Eso fue siempre lo que me digamos, viví en esas entrevistas, tener interlocutores que no eran los mismos que tenemos siempre, cuando nosotros somos los que tenemos como la representación de estas personas. Ellos querían representarse a sí mismos, por supuesto, qué maravilla. Entonces, eso me pareció también retador, nomás para puntualizar. Un reto muy grande sería incluso invitar al barco a esas personas que se están representando, ¿cierto? Como que una conversación más amplia entre la gente que hace parte de la investigación con las productoras audiovisuales y los autores de eso queremos hacer, prácticamente, yo creo que es una idea muy buena, así que cogemos el anzuelo, no sé cómo se dice, o sea, totalmente, y creo que hay muchos organizadores aquí para seguir adelante de hacer cosas incluso mucho mejores. Si ahora sí, por favor, nos encantaría escuchar. Cualquier pregunta, curiosidad, que tengan, comentarios, sugerencias. Bueno, pues en primer lugar, a mí, pues, para que te escuchen también. Quería como empezar mencionando que pues, es el primer espacio en el que vuelvo a la universidad después de pandemia y pues encontrarme con un trabajo tan bello y tan bien realizado, me parece genial. Yo creo que para lo que ha sido pues en estos últimos meses todo este asunto del trabajo y pues también de la vida cotidiana, enfrentándose a muchas preguntas relacionadas con temas de género y raza, pues es como reconfortante, como ver que estén otras personas trabajando en democratizar precisamente como esas preguntas relacionadas con toda esta temática, me parece como wow, o sea, que como boquiabierto.
Porque, pues, por ejemplo, pues yo trabajo en una entidad distrital y todavía hay peleas para meter como toda la crítica, pues llamémoslo antirracista, todos los diseños de políticas, programas y todo eso, y todavía me miran feo, me miran raro, es como, no, aquí hablamos de mujeres y allá se habla de personas negras. Entonces es, no sé, como bueno, me voy a calar la cuerda de esto y voy a hacer esos materiales, los puedo compartir allá porque esto es una idea genial, de verdad. Y leer este artículo, pues hablando ahora de la cuestión cotidiana, recuerdo mucho o me he enfrentado muchas veces a comentarios de tipo, la raza no existe, ¿no? Está eso de que no, pero si todos somos iguales, todos y todas somos mestizos, mestices, todo este asunto de la racialidad pues termina siendo ofensivo. Me pasó esta mañana, de hecho, me decían, ¿cómo así que hablar de raza? ¿Qué es esa vaina? Entonces, como ver que esto tome tanta fuerza, y pues no lo había pensado de lo que la profesora Mara mencionaba, de cómo el voto afro está tomando visibilidad, de cómo, digamos, todo lo que implica que una vicepresidenta y pues también candidata, quien tenga tanta voz, visibilidad y con que ponga a hablar a la gente, ¿verdad? Eso me parece que tiene mucha relevancia. Yo creo que, pues, no sé, se vienen grandes cosas. Pues, felicito a las compañeras por su trabajo porque es muy chévere, de verdad, y esto tiene que compartirse con las entidades públicas, en serio, tienen que echar la pauta, porque de verdad hace mucha falta, por lo menos a nivel distrital estamos bastante débiles al respecto, y soy testigo de compañeras negras que trabajan en estos sitios y protestan frente a la forma en cómo todavía se diseñan todas estas políticas. Como esto, pues se habla del sistema yo no sé cuál, pero se piensa muy desde la blanquitud, desde la clase media, desde cierto sujeto en particular, desde lo que son ellas, quienes las diseñan o ellos. Entonces, chévere. Y pues algo, digamos, que también como me queda de cómo se expone el artículo, no he leído la verdad, pero pues me pareció un resumen muy bello y como pues mencionaba, me ayudó a entender muchas cosas. Me ponía a pensar como el caso de varias amigas trans afro que tengo, bueno, que conozco en la ciudad, y su trayectoria de ascenso, movilidad, no solo es laboral y académica, sino que se mueve como en otros ámbitos muy particulares. Y pues no sé, qué sería un tema de investigación también muy interesante, está muy chévere, de verdad, gracias a todas y a Franklin también. Gracias. Ya estamos pensando. Ya estaba pensando. Estaba pensando, pero no puedo. Bueno, yo había visto, como por Instagram, varias publicaciones de ustedes en torno a la antropología de mujeres, salió uno que hace poquito. Y si tenía una pregunta, también, digamos, acepto. Una de las preguntas que yo tengo es, digamos, ¿cómo ha sido la acogida, digamos, de este proceso que ustedes llevan en el mundo de la antropología, digamos, académico? Porque, digamos que la antropología, si es como muy rigurosa, a veces se vuelve como muy, como los métodos de investigación, es como muy fuerte esto, pero con la pandemia yo sí he visto que el uso de podcast ha sido muy importante, digamos. Entonces, sí quisiera como comprender un poco cuáles han sido esos retos para poder presentar de otra forma la antropología, digamos, en términos audiovisuales, saliéndose un poco del formato de la investigación, de la presentación de resultados. Sí quisiera como hablar un poco en eso. Gracias. ¿Tienes otra pregunta? Antes de... ¿Qué puedo hacer eso con ella? Bueno, mientras
Me encantaría así escuchar, pues conversar. Sí, como inquietudes que tengan de cómo se hace el video. Sí, si quieres. Más conversación. Hola, buenas tardes. Estaba pensando un poco en todo esto en la laboratorio, pero como en el proceso de la antropología, entonces creo que es como un problema de este asunto de traducir cómo escribimos de todas las ciencias sociales. Yo estudié ciencia política y hago la maestría en estudio de la gente y más en una lectura de tesis que también estudió ciencia política, y cuando ella leyó mi escrito, me decía como, pero si usted no escribe como politólogo, yo pensé que usted era trabajadora social. Y eso a mí, bueno, generó evidentemente una fractura con ella, pero también me puso a pensar mucho como estas formas en que se escriben, ¿no? Y yo como que leí muchas veces lo que le presenté. Yo decía, pues a mí me gusta mucho cómo está escrito y me gusta mucho más narrar, pero pues mi formación sí, pues de repente sí se serena peor porque de acá, pero pues como que ahora que veía esto, yo lo compré, pensaba un poco en, bueno, esto es solo una antropología, solo lo hacen de antropología, o bueno, como que, sí, como bueno, porque solo no mencionamos. Esto es para eso. Para el Bueno, en la primera, se me olvidó que los retos en la introducción. no creo que teníamos una pregunta más específica. ¿Me la recuerdas rápido? Como cuáles habían sido los retos en el campo antropológico de esta nueva, digamos, formato que ustedes proponen, teniendo en cuenta que en la antropología y las etnografías pues, son muy rigurosas, Sí, ya libros me así acordé. grandes. Que ya me acordé. ¿Cómo ha sido como la acogida en el mundo académico de la Y en idea? ese sentido también los retos para Claro, sí. Pues te cuento un poquito, digamos, mi primer acercamiento cuando decidí crear el laboratorio fue con las revistas académicas, con Antípoda, porque yo soy de los años, yo estuve también de editora un tiempo de Antípoda, entonces intenté con ellos, con Maguare, con la RCA, y fue un fracaso total. O sea, están de verdad muy cerradas como a su formato de evaluación, de pares, no sé qué. Porque a mí me parecía una idea interesante como para que ellos pudieran también extender, no, o sea, miren, estas son las publicaciones de nuestro número y puedes sacar algunos videos, algunos formatos distintos de lo que estaba, del número que estaba sacando. Pero no, fue bien difícil y pues hasta el momento no lo hemos logrado con ellos, que era mi idea pues, principal. Entonces ahí empecé a trabajar más bien como con profes, sí, con investigadores y grupos de investigación en general. Como les dije al principio, como un poco al ritmo que ellos estaban haciendo las investigaciones, como, bueno, qué material están registrando, cómo podemos hacerlo. Y así nos ha ido mejor, como tratando de ir al mismo paso y de hacerlos caer en cuenta que durante, no esperar, digamos, a que ya hayan publicado un artículo para ver cómo se traduce, sino también de pronto en el proceso puede llegar a ser más fácil. Pero igual es duro, o sea, ha sido bien duro, porque también un poco la crítica que queremos transmitir desde el laboratorio, porque, bueno, no lo nombré, pero tenemos, bueno, que eso también está en stand-by, pero al principio teníamos una idea de hacer un índice de antropología abierta, que era medir un poco, bueno, qué tan abiertos somos en varios temas. Entonces, empezamos con análisis de acceso abierto, publicaciones de acceso abierto que hay en antropología, y comparamos como Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. En Latinoamérica estamos muy bien, casi todos son acceso abierto. Bueno, me fui por las ramas, pero la idea era un poco
sí, como explorar esas otras dimensiones, pero ha sido bien duro como que nos cojan. Porque precisamente la medición de los académicos para poder, digamos, en el escalafón profesoral, ese tipo de cosas, les exigen tener que publicar. Incluso es súper triste, como publicar en revistas, las mejores revistas, pues no son de acceso abierto. Entonces tienen que publicar pues preferirían publicar en inglés, preferirían publicar en una revista de acceso cerrado porque les da más puntos para la escalafón profesoral. Entonces, un poco la crítica del laboratorio también es a eso, bueno, ¿cómo hacemos para incentivar que esto también, pues, les dé algún tipo de incentivo que no sea tampoco solo, bueno, transmitir el conocimiento, pero también para sus propias carreras profesionales? Pero pues sí, es duro porque la misma academia pues está cerrada en sí misma, como su diseño, sí, desde la raíz como muy estructural, entonces es duro cambiar eso. Sin embargo, yo siento que en realidad conversar con los docentes no es tan difícil como normalmente presentarles una propuesta sobre, bueno, este artículo ya existe y queremos hacer algo más, acaso para renovar, como en su vigencia, un artículo que ya estuvo publicado y no volvió a ser leído o algo así, de repente queremos hacer una entrevista porque también hay un formato como más rápido que este tipo de producciones gráficas que toman más tiempo, que es simplemente una entrevista a un autor hablando sobre su artículo. Pero yo creo que aún es un reto más grande como que el video no lo vea solo el académico y su entorno, sino que salga a públicos realmente afuera de la academia. Como, bueno, ahora estamos presentando este video igual en un auditorio en la universidad y habría que foguearlo, como con gente que no maneja el lenguaje académico y que quizás haya oraciones en el video que nosotras ya tantas veces que lo vimos y que conversamos fue con Mara y Franklin, que fueron quienes lo hicieron, pues alguien fuera como de esos dos contextos de producción absolutamente apartado de la academia, ver si realmente agarra esa columna vertebral que nosotras quisimos transmitir. Y la otra pregunta de por qué es la antropología, pues yo soy muy antropóloga, entonces yo creo que un poco sí, como que la idea surgió, pues como, sí, como desde lo que hizo yo y bueno, lo que me gusta. Pero sí, de acuerdo, o sea, incluso cuando hice una convocatoria de practicantes, había muchos practicantes de otras, había una historiadora, un filósofo, un comunicador, sí, sí, exacto, de cine. Entonces también, pues sí, claro que sí, estamos muy abiertas y abiertos a todo tipo de ciencias sociales en general. Y yo muchas veces también hablamos de ciencias sociales, ¿cierto? Como de abrir las ciencias sociales en general, pero pues... Y el grupo de investigación, como uno de los grupos de investigación que más nos ha cogido la caña, que es el de la Universidad de Rosario, del que hablaba Gisela hace un tiempo, es en realidad un grupo interdisciplinar, creo que es del Departamento de Antropología, pero trabajan mucho como con ciencias exactas, porque su trabajo es sobre ecosistemas, entonces, pues por supuesto, necesitan otro tipo de conocimientos para investigar en esos entornos. Sujeiba Lois nos pregunta, en esa importancia, en ese privilegiar el cuidado hacia las personas receptoras de este ejercicio, quienes leen, quienes se representan, quienes aprenden, ¿no les ha implicado el dejar de lado ideas, sensaciones, emociones y consideraciones o algún aspecto que para ustedes era importante? Si es así, ¿cuál y por qué? Pues no sé si Mara o Franca, como algún aspecto del video que hayamos tenido como que cortar, como pues precisamente no, pues no puede estar todo, ¿cierto? No sé si ya recuerdan de algo que tenemos también que dar. Si quiere, bueno, para sugerir la respuesta, yo creo que al contrario, ¿cómo decir? Me parece que este formato
permite que ideas que son subyacentes en el artículo sean relevantes. Creo que eso también es lo que quería decir Franklin cuando decía que había precisado. Yo creo que el artículo es muy preciso, pero creo que sí hay cosas que, es decir, el poder de las imágenes dicen más cosas que las palabras, y por eso es una traducción. Y a mí se me parece que, por lo menos yo cuando escribo siempre, a veces tenemos imágenes, metáforas, pero ya cuando veo las imágenes me parece más potente y son más sugerentes. Es decir, lo que me parece a mí interesante de este formato es que abre posibilidades a nuevas lecturas y a nuevas preguntas sobre las problemáticas. Eso es lo que me parece interesante. Ahora, creo que ustedes están introduciendo también, es decir, ustedes decían que hasta ahora habían tenido una mala acogida, pero creo que también la antropología está en crisis. La antropología la va a terminar buscando, no se preocupen. Entonces, quiero decir también, ya pasamos de esa idea de que cuando hacemos, por ejemplo, una tesis, no importa la difusión. Y yo creo que incluso en las mediciones de conciencias hay nuevos rubros que tienen que ver con la difusión del conocimiento, digamos, con la popularización. Entonces creo que también estamos en un momento como de cambio, de qué quiere decir producir conocimiento, y esa pregunta de por qué, para qué, cada vez se hace más urgente. No es urgente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista social y político. Entonces, pues, en ese sentido me parece pues, bienvenido. Y yo creo que, como te digo, escoger incluso el atuendo de las personas era un asunto de emociones. ¿Sí? O sea, para mí era importante cómo se representaba. Y cuando estaba comentando al inicio eso de que esas personas son demasiado elegantes para ser personas negras, pues me pareció diciente de esos imaginarios tan poderosos, ¿no? Y es como si tuviera que carecer de algo para poder estar en este lugar. Y una cosa nueva que me parece interesante, por eso te hablaba de la movilidad, en la que estoy pensando cada vez más, es eso de la legitimidad para gobernar. Y lo saco de lo que se ha hecho sobre Francia Márquez. Yo a esa mujer le compro pues una mochila, pero no me van a matar. Y menos, es decir, esa es la legitimidad para gobernar. Creo que es una pregunta nueva que yo tengo hoy frente a eso de la movilidad social. Sí, o sea, yo creo que efectivamente, igual de todas formas, las emociones no han estado ausentes de esta investigación. Y efectivamente yo creo que la imagen sí permite como cosas. Incluso yo ahorita notaba cosas en los tonos de la voz, como diciendo ciertas cosas, porque hay cosas que asociadas a este tema que nos causan empatía, pero también rabia. Y a mí lo que me parece interesante de este ejercicio, creo que ha sido también como coherente con la búsqueda que ha tenido la investigación, en el sentido de que, pero yo me siento particularmente afortunado de haber sido parte de ese proceso, porque como que en varios momentos encontramos como cosas como esta, no igual a esta, pero que nos permitieron como hablar de lo que nos interesaba y hablar de lo que encontramos como con otros registros, encontrarnos con las personas, ¿no? Pues está diciendo un poco esto de volver la cosa el artículo, pero en realidad hicimos otras cosas, pues porque en un campo tan largo pues uno hace amistades, relaciones largas, volver donde estas personas, algunas de ellas murieron, por ejemplo, las más grandes, las más viejas. Y para nosotros y nosotras era muy importante también lo que significaba eso. Fue como muy importante también como que estas personas que incluso murieron, como que sus historias las conociéramos más. Hay un montón para explorar. Mara tiene muchas búsquedas, yo creo que hasta incluso en otros registros literarios, creo que tú decías en algún momento, y hicimos un intento, por ahí porque incluso cuando para una publicación que está en curso, hace mucho rato,
pero queríamos hacer una cosa más narrativa, por ejemplo, no queríamos hacer un análisis de las clases medias, sino que queríamos hacer otro tipo de texto, pero enfrentarse uno a esos textos también es diferente, ¿no? Es diferente. Pero pues las emociones están implicadas, pues porque muchas de estas historias se cruzaban con historias nuestras. Era también una cosa que era inevitable en ese encuentro. Y esto nos da la posibilidad otra vez de hablar con estas personas. Hemos tenido la posibilidad de encontrarnos a estas personas en diferentes momentos, encontrándonos a hablar de muchas cosas diferentes, hasta cosas más lúdicas, porque pues, un campo de estar en la casa de las personas, de ir a bailar salsa, de muchas cosas. Ay, muy recreativo, comiendo rico. Pero digamos, todas esas cosas, por ejemplo, la comida, no pues tuvimos la posibilidad de eso. Pero digamos, menciono todas estas cosas un poco trayendo no como cosas aledañas. Yo creo que todas esas cosas nos ayudaron también a las ideas que tenemos sobre qué significa el racismo, qué significa la movilidad social, qué significa ese objeto, clases medias negras, que si no hubiéramos tenido esos encuentros y esas emociones no hubiéramos podido avanzar en la investigación. Yo creo que también lo menciono también por eso, como que ese registro emocional que permite este formato, pero que yo pienso que está en todos. Lo que pasa es que lo escrito trata de esconderlo, pero lo escrito siempre tiene emociones, incluso en esa escritura cartonada o rigurosa que llaman de cierta forma académica, hay emociones escondidas, emociones de superioridad, emociones racistas, sexistas, sobre lo que se piensa el conocimiento, cierta forma de hablar. O sea, hay emociones ahí que aparecen ocultas y que generan una falsa idea de rigor, un poco retomando un poco lo que decía Cindy, porque digamos la resistencia de lo del rigor creo que es o sea, creo que esto es riguroso, ¿sí? O sea, que no, es un registro que significa como buscar como otros referentes para ver cuál es el rigor en un trabajo. Y que efectivamente hay cosas metodológicas y teóricas que siguen siendo muy importantes, pero creo que no son suficientes para decir que un trabajo está bien hecho. ¿Qué quiere decir? Sí, hasta qué otros criterios lo podemos ampliar, que yo creo que es la discusión que ustedes también están poniendo sobre la mesa. Y es que yo creo que este criterio de una cosa que a veces es muy retórica, eso de la evolución o de que ampliar el conocimiento, pero a mí me sigue siendo, eso es muy retórico todavía, ¿no? Nuestros registros no se mueven todavía por ese lado, pero un poco como decía Mara, el contexto es más fuerte que eso. O sea, las universidades tienen que cambiar, o sea, a veces ni siquiera los campos se mueven porque son presionados por todas las cosas que pasan en la sociedad. Las que yo decía también en algunos de los departamentos de acá en nuestra facultad, pues son los estudiantes los que mueven el campo, que ustedes están pensando cosas pero les toca actualizarse y abrir su cabeza porque estas personas traen nuevas preguntas de cosas que ustedes no conocen. Y esa dinámica de cambio pues tiene que llegar porque si no las van a buscar. O sea, yo creo que los campos tienen que cambiar y tenemos que pensar incluso en nuevas formas de registro del conocimiento. Sí, porque digamos, yo no tengo nada en contra del escrito, pero hablando con una profe de aquí, de esta universidad que admiro y quiero mucho, que es Zenaida Osorio, ella me decía que los libros iban a desaparecer. Pero no lo dice, obviamente lo dice de una manera más compleja. Es muy interesante la reflexión que ella tiene sobre los libros, que no nos va, los estudiantes y los estudiantes ya no quieren leer. Y hay algo en eso que creo que hay algo que puede ser preocupante en relación con no querer leer los libros, pero yo creo que también hay algo que están diciendo eso, ¿no? Como sobre el registro, sobre la manera como estamos fijando los conocimientos, cómo se transmiten, las memorias que se están dejando. Y yo creo que toca tener
sensibilidad con eso que está pasando. Sin decir que en algo en ese registro escrito y en los libros y en todo eso hay algo valioso. No tengo esa perspectiva antiacademicista, pero definitivamente si no se mueve, no va a pasar. O sea, el conocimiento para qué es. O sea, es así como un poco volviendo a citar a Francia, que nos tiene a todos y todas hablando de ella, pues es por algo también. Está poniendo en el mundo público unas preguntas que seguramente en otros registros ya estaban puestas, pero no se escuchaba, no se entendía, qué era lo que pasaba. Entonces eso nos debe llamar la atención sobre eso. Y una cosa como que precisamente la traducción no significa simplificar, que yo no sé si es el miedo que tienen algunas personas de yo no puedo ver mi artículo una caricatura, por favor, una cosa como tan baja y tan poco compleja. Y pues es una concepción que no tiene sentido, porque creo que incluso toda esta cuestión de la popularización del conocimiento precisamente pasa por popularizar la complejidad. No significa simplemente como hacer una traducción paternalista de conceptos. Como la gente no entiende, entonces no entiende qué es género, entonces vamos a ver cómo. Yo creo que esa popularización pasa también por popularizar la pregunta, la complejidad, la crítica, poder a circular conceptos que son difíciles en un taller con comunidad y traducirlos. O sea, las personas lo pueden hacer, que creo que es un riesgo también a veces como en eso que llaman la traducción. No creo que lo que ustedes están haciendo lo hagan, pero he visto algunas cosas de estas que son muy buenas y otras que también me parecen como, pero están simplificando un problema, y creo que no se trata de simplificar los problemas, se trata un poco de popularizar las preguntas, de popularizar la complejidad. Es algo que está pensando ahora escuchando. Sí, no, pues yo creo que si acaso hay cosas que omitir, como a la hora de traducir, también es más positivo, como ustedes lo decían, como que por el contrario hay frases que son significantes sueltos en los artículos o como que se entienden para el autor, para quien habla, pero que a la hora de pasarlas a un video, pues nosotras teníamos que vernos con recurrir a referencias externas, con entender qué estaba diciendo esa frase que era importante para entender el contexto, pero que no estaba explicada dentro del artículo. Y pues sí, de acuerdo con lo que decía Franklin hace un rato, yo creo que el trabajo en laboratorio es más como para poner a hablar a las personas sobre qué se está produciendo en la academia, sobre qué es lo que está escrito y picarlas acaso para leer lo que hay. O sea, de hecho, al final del video está el QR del artículo, porque un poco también estas traducciones es como una introducción a los artículos, como a que el conocimiento es de todos y todos podemos acercarnos a los artículos, así sea para preguntarnos o para decir no entiendo, ¿qué es esto? ¿Qué está escrito acá? No lo reemplaza. No lo reemplaza, exacto. Solo lo amplía, lo pone en otros registros. Es lo que yo creo que pasa con los libros. Se ha hablado hace rato de la muerte de los libros están súper vivos y van a seguir, pero lo que pasa es que están cambiando. Entonces, eso también me parece importante decirlo, ¿no? Porque eso es una vieja discusión y se ha anunciado la muerte tantas veces, pero yo creo que sobre todo es transformación. Los libros de hoy son muy distintos. También la producción de libros. Gabriela Pedraza cierra pregunta. Yo tengo dos preguntas para Mara y Franklin. Primero, ¿por qué investigar sobre la movilidad social de la población afro? ¿De dónde surge este interés? Y si tal vez la experiencia propia tuvo incidencia en la elección del tema. Y segundo, si el video fue compartido con las 15 personas que participaron en la investigación. Mafe pregunta, para ampliar lo que pregunta Gabriela, ¿para qué investigar sobre la movilidad social de la población negra?
Bueno, pues obviamente que el interés tiene que ver con una experiencia compartida. Bueno, además, bueno, en mi caso todo lo que investigo tiene que ver conmigo. Y tengo que ver con muchas cosas, pero no creo que lo tenga que investigar solamente sobre lo que uno es o el grupo social al que uno pertenece. Pero para mí ha sido como muy importante entender mi mundo. Pero digamos, no es una... Yo creo que esta discusión plantea, bueno, como dije en algún momento, unas preguntas muy importantes sobre la desigualdad. No es solamente entender el caso excepcional de unas personas en una sociedad racista como esta lograron cosas que, como se ve desde la traducción audiovisual, tampoco es que haya sido mucho. Pues había que pasar eso así como vieron ustedes, que las cifras no son tan alentadoras. O sea, una clase media negra fuerte y permanente no está. Incluso para la población general, porque la clase media es frágil y las posibilidades de movilidad social en estas sociedades tan desiguales son estrechas, ¿sí? Incluso esa cuestión de lo generacional cobra particular valor ahí, pues porque, y era muy claro es muy claro en el trabajo, o sea, hubo momentos históricos de movilidad social muy claros para la población en general que no están disponibles hoy. O sea, uno ir a la universidad, educarse y todo eso, o sea, toda esa promesa de capitalista sobre la reproducción social, pues es muy incierta. O sea, hay muchas personas educadas que no tienen trabajo estable. Eso fue muy claro en varias de las historias familiares. O sea, muchos hijos de estas personas de una cierta generación, ellos no alcanzan el confort material que tuvieron sus papás, no lo pueden. No hay espacio para eso. Entonces, a mí lo que me parece importante conocer algo que es importante conocer porque es un estereotipo muy grande que asocia que todas las personas negras son pobres, pero más allá de construir como ese estereotipo, es que creo que no es solamente una cuestión con una diferencia, sino que está hablando de un problema general. Un problema general sobre lo que significa la movilidad social en un país como este, o lo que en última, lo que implica una discusión sobre la equidad en un país como este. Para mí lo que significa investigar sobre eso es eso, ¿no? Y porque digamos, una cosa que es clara, digamos, en los objetivos, y ellos también van a tener su propia versión del asunto, no es para nada como mire toda esta gente que puede, porque en realidad es al contrario, como en realidad está poca gente que puede, hay un montón de gente que no puede, ¿no? Pues esta ideología meritocrática es muy hábil en eso, ¿no? Pues que todos y todas que somos muy hábiles, pilos, nos sacrificamos para llegar a donde estamos y pues lamentablemente muchas veces no depende de eso. Hay gente muy pila, muy luchadora, no tiene empleo, no entra a la universidad. Esas excepciones no confirman como para mí esa promesa mentirosa de lo meritocrático y el capitalismo. Entonces, para mí tiene sentido estudiar eso, o sea, tiene sentido estudiarlo porque es algo que no conocíamos y porque buena parte del conocimiento, sobre todo en el campo de estudios afro, estaba sobre otras, ponía el foco en otro lado, ¿no? En otro lado que además hay una relación jerárquica, digamos, un poco lo que decía Mara sobre la representación. Uno siempre está haciendo trabajo de campo, entrevistando a personas que tienen un nivel económico inferior al de uno, un nivel
educativo inferior, y este tipo de investigaciones lo pone a uno como en un lugar diferente. Entonces es como las dos cosas, como saber más de algo que no sabíamos, pero también saber aportar una visión sobre un problema general que tiene que ver con la desigualdad y lo importante que es tanto la raza como el género para entender esa desigualdad. O sea, que la clase social definitivamente no funciona sola, sino que funciona siempre en relación con estos otros órdenes de poder, este trabajo apenas acaba de salir, entonces no lo hemos compartido con las personas que participaron en este proceso. Hemos compartido otras cosas que hemos hecho con ellos y ellas a lo largo del tiempo. Esperamos en algún momento también compartir y tener una evolución sobre lo que piensan de este trabajo. Gracias, Candice, bastante. Yo voy a tratar de ser sintética. Yo creo que hay una pregunta que a mí me parece clave, y es que las personas que estamos investigando probablemente correspondemos a esa descripción objetiva de lo que son las clases medias. Es decir, somos personas que si miramos también hacia atrás, probablemente algunas son la primera generación que está en la universidad, otra la segunda y otra la tercera. Estamos hablando todo el tiempo de movilidad social. Sin embargo, lo que me llama a mí la atención es que las personas que producen conocimiento tienen dificultad para hablar de sí mismas de esa forma. Es decir, ya hemos ganado bastante reflexividad en torno al género, pero de alguna manera creo que incluso sobre lo racial, o sea, esto también es una novedad, porque estamos partiendo de esos relatos homogeneizantes como lo del mestizaje, que hace que se nos vuelva así como un punto ciego que no vemos. Y creo que lo de la clase media, para quienes están en el mundo académico, es un gran punto ciego. Creo también que la clase media es muy interesante a muchos niveles. Bueno, por una parte, tal como lo dice Franklin, trabajar sobre clase media es trabajar sobre la desigualdad social, trabajar sobre el ordenamiento social de género. Es decir, siempre que pensamos hablar sobre la dominación, escogemos hablar sobre la gente dominada, porque pensamos que eso es hablar de la dominación, casi nunca, ni sobre, o hablamos sobre, digamos, las élites, también es como nuevo, y en todos los casos eso puede ser fuente de prestigio, pero hablar de las clases medias parece poco interesante. A mí me llama la atención, por ejemplo, y es parte de lo que también pues, he descubierto pensando sobre el trabajo, y es que hay muchas narraciones sobre las clases medias. Y al haber hecho un estudio que comparaba hombres y mujeres, y que trataba de deslocar lo negro de una localización, porque estábamos hablando de gente del Pacífico, de gente del Caribe continental y de gente del Caribe insular, también encontramos distintas narrativas de lo que significa ser clase media. Y una de las cosas más interesantes es, por ejemplo, entender la forma, el tipo de movilidad social que encarnan las mujeres. Y en eso, por ejemplo, pero de eso invito más bien a la presentación de mañana porque vamos a abundar en eso, o sea que no voy a repetirme, pero sí quiero señalar que hay distintas narrativas de la clase media y una narrativa de pronto con la cual ustedes estuvieron familiarizados como estudiantes universitarios, es eso de la pequeña burguesía y todo lo que implicaba el estigma de ser pequeño burgués o pequeño burgués, en un campo en que justamente se quería ser revolucionario, e incluso hay trabajos que muestran todos los procesos para despojarse de todo lo que era lo pequeño burgués y poder abrazar lo que era la mentalidad proletaria. Yo creo que falta mucha reflexividad. ¿Qué quiere decir eso de ser pequeño burgués? ¿Y por qué había que despojarse necesariamente de eso? Es decir, ¿por qué estaba citado como algo negativo necesariamente? Por eso me parece interesante hacer pensar sobre la movilidad, es decir, sobre el bienestar como algo común. ¿Por qué sería malo desear un bienestar común para todas y todos? Eso que llamamos el acceso a la clase media. Y al mismo tiempo, algo que señala Franklin, que es muy interesante, pero como
como les digo, invito a hablar sobre eso mañana, es que ese emplazamiento evidentemente siempre ha sido jerárquico, incluso desde las propuestas de la izquierda. Es lo que se ve ahora. Entonces, bueno, pues sigamos hablando después de clases medias, mañana vamos a volver a hablar de clases medias, entonces pues dejemos preguntas para después. Muchas gracias también para quienes han estado, creo que eran las últimas preguntas, las recogimos, no dejamos nada sin responder. Creo que ha sido también gracias al trabajo de ustedes de poner en circulación esta reflexión, y pues queremos agradecerles y desearles lo mejor. Además, publicitarles que si ustedes también están interesados en hacer conocer sus trabajos, pues ya saben. Y a mí me encantaría tener la oportunidad de poder documentar un proceso de investigación con ustedes. Así que pues seguimos conversando al respecto. Gracias.